Hola chicos y gente de YouTube, bueno, aquí nos encontramos en un tutorial en el cual les enseñaremos lo que hemos hecho en las clases de TICS 2 y les daremos unos conceptos básicos primeramente para después pasar a la práctica. Bueno, primero comenzamos con mapas mentales, que son un método de análisis que permite organizar con facilidad nuestras ideas. Esto permite gestionar el flujo de la información entre el cerebro y el exterior, es decir, que transmitiremos nuestras ideas a las demás personas de una forma organizada. Estos mapas mentales nos permitirán estudiar de manera más rápida y mejor, ya que nos presentan información organizada y que sea de mayor comprensibilidad para nosotros. Nos permitirá recordar mejor, ya que las ideas estarán interconectadas, como ya veremos posteriormente en la estructura que tienen los mapas mentales. Esto nos permitirá también tener una visión global de las cosas y poder planificar de mejor manera. Aquí tenemos un ejemplo de mapa mental en donde la idea central son mis tareas. Como podemos ver, se desprenden las ramas, que son los días de la semana, y en cada una hay una actividad diferente. Entonces la idea de estos mapas mentales es brindar una visión general de lo que se va a hacer para así poder planificar de mejor manera las cosas. Estos mapas mentales ayudan de muchas maneras a tener organizadas nuestras ideas. Bueno, ahora vamos con lo que son bases de datos. Las bases de datos es una herramienta que nos sirve para recopilar y organizar la información. Empieza siendo una base de datos una lista, pero luego al irse sumando más y más datos, esta lista va creciendo y hay inconsistencias, hay datos que se repiten o cosas para el estilo, entonces resulta complicado encontrar los datos. Entonces, cuando ocurre esto, es necesario transferir la información a una base de datos hecha por un programa adecuado para crear base de datos. Estos programas hay algunos y no son difíciles de encontrar. Entonces, la base de datos nos permitirá organizar la información y encontrarla de forma más fácil, ya que está organizada y separada por campos que facilitan el trabajo y su búsqueda. Estas bases de datos son muy utilizadas por las empresas, ya que manejan una gran cantidad de información, la cual necesitan organizarla y seleccionarla. Además, a veces necesitan buscarla y estas bases de datos son ideales para esto. Uno de los componentes de las bases de datos es el modelo entidad-relación. Esta es una percepción del mundo real. Consiste en entidades, las cuales poseen atributos y además consiste en relaciones. Se desarrolló para facilitar el diseño de bases de datos. Este modelo entidad-relación es más o menos como un esquema. Los componentes de este modelo son las entidades, que es una cosa o un objeto que se lo puede distinguir de todas las demás. Pueden ser concretas como una persona, una institución como universidades, empresas, o abstractas como algún préstamo bancario. El conjunto de entidades se denomina aquellas entidades que comparten propiedades o atributos, o sea, los mismos. Los atributos son propiedades o características que poseen las entidades. Existen atributos simples, aquellos que no están divididos en subpartes, y los compuestos, aquellos que se pueden dividir en partes, es decir, en otros atributos. Por ejemplo, el atributo nombre. Ese atributo podría estar subdividido en otros atributos que podrían ser nombre primario, nombre secundario y apellido primario, apellido secundario. Es decir, este atributo nombre se puede subdividir en otros atributos más. Existen también los atributos monovalorados, que son aquellos que hacen referencia a algo único, como un número de préstamo de un banco para un cliente, y los multivalorados son aquellos que pueden tener varios. Ejemplo, el número de teléfono. Una persona puede tener varios números de teléfono, no un único número de teléfono. Existen los atributos derivados. El valor de este atributo se puede derivar del valor de otros atributos. Es decir, por ejemplo, que tenemos dos entidades. Una entidad tiene un atributo edad y la otra entidad tiene el atributo fecha de nacimiento. Estas dos entidades están relacionadas. Si nos damos cuenta, en una entidad tenemos el atributo
fecha de nacimiento, a partir del cual podemos calcular la edad, es decir, que a partir de este podemos tener el valor del atributo edad de la otra entidad que lo poseía. Y el atributo nulo es cuando una entidad no tiene valor para ese atributo. Puede ser cuando no existe una entidad ese valor, o cuando el valor del atributo es desconocido. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, en el atributo nombre se pediría primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, pero hay personas que solo tienen un nombre. Entonces, en segundo nombre les saldría como un atributo nulo, ya que no lo poseen. Ahora bien, otro componente del modelo entidad-relación son las relaciones. Básicamente las relaciones son asociaciones que existen entre las entidades. Los tipos de relaciones son 1 a 1 cuando una entidad A se asocia con una sola entidad B y una entidad B se asocia con una sola entidad A. El otro tipo es 1 a varios, cuando una entidad A se relaciona con cualquier número de entidades B, pero una entidad B se asocia solo con una entidad A. Otro tipo es de varios a 1, cuando una entidad A se relaciona con una sola entidad B, pero esa entidad B se relaciona con cualquier cantidad de entidades A. Y finalmente tenemos varios a varios, cuando una entidad A se asocia con cualquier cantidad de entidades B y una entidad B se asocia con cualquier cantidad de esa entidad A. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco de Power Designer. ¿Qué es Power Designer? Pues es una herramienta, un programa que nos permite hacer análisis, diseño y construcción de una base de datos a través de modelos conceptuales y físicos. El modelo conceptual es orientado a la descripción de la estructura de los datos. Se lo usa durante la etapa de análisis de un problema, representa los elementos que intervienen y las relaciones que estos tienen. Y el modelo físico es una estructura de datos implementada dentro del sistema generador de bases de datos. Este modelo físico es un poco más básico que el modelo conceptual. Bueno, ahora vamos a la parte práctica para ejemplificar un poco más los conceptos que se han dado. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es abrir Power Designer. Buscamos nuestro programa Power Designer y lo abrimos. Esperamos un rato a que se cargue, que se abra y aquí nos presentará las opciones. Le daremos en crear modelo. Luego seleccionaremos modelo conceptual y le daremos OK. Una vez hecho esto, pues ya se nos presentará esta pantalla y al lado derecho tendremos la barra de herramientas. En donde dice Conceptual Diagram o diagrama conceptual, seleccionaremos este icono que dice Entity, que es entidad. Le damos un clic y luego en el espacio en blanco le damos otro clic. Así colocaremos una entidad y otra entidad. Podemos colocar las entidades que deseemos. Esto depende de cómo hayamos nosotros previamente diseñado un bosquejo del diagrama que queremos hacer, del esquema o del modelo de entidad-relación que deseamos hacer. Una vez ya con las entidades les daremos doble clic y se nos presentará este cuadro en donde podemos ponerle cualquier nombre. Y al lado tenemos lo que dice atributos, son para las características de cada entidad. Aquí le iremos poniendo de acuerdo a lo que necesitemos según el modelo que estemos haciendo. En este espacio que dice Data Type es el tipo de dato, le daremos ahí. Tenemos, como vemos, carácter, variable de carácter, número, decimal. Podemos poner un carácter de no sé de cuánto, de unos 34. Así iremos estableciendo los atributos y le ponemos en esta P, en este recuadro, para hacer que esa sea la clave primaria, es decir, lo que la identifique. Generalmente este es un código que todas las entidades deben tener. Toda entidad debe tener una clave primaria. En esta otra entidad le daremos igual doble clic y pondremos cualquier nombre. Luego pasaremos a atributos, igual a seleccionar los atributos que correspondan a lo que estamos realizando, el tipo de dato y la clave primaria. Le pondremos aplicar y OK, ya tendremos nuestras dos entidades. Ahora para relacionarlas nos vamos al
Conceptual Diagram, donde cogimos la entidad y al lado existe un icono que dice Relationship o relaciones. Le damos un clic, luego presionamos clic sobre una entidad y la arrastramos hacia la otra. Así se creará la relación. Luego vamos acá donde dice puntero y damos doble clic sobre la relación. Aquí es donde pondremos el nombre de la relación que queramos y aquí en cardinalidades colocaremos qué tipo de relación es una a muchos, uno a uno, muchos a uno o muchos a muchos. Esto depende de lo que estemos haciendo nosotros, de nuestro diagrama. Bueno, aquí ahora les pasaré a presentar un ejemplo ya elaborado para que quede más claro, porque hacer un ejemplo desde ahorita sería alargarse demasiado el video, cosa que no queremos. Entonces este es un diagrama ya previamente hecho, un modelo. Se trata de aerolíneas. Como podemos ver, ya tenemos definidas las entidades, cada una con sus respectivos atributos. Como podemos ver en esta, tenemos la entidad destino, tiene los atributos código, nombre, latitud, longitud y zona horaria. Aquí el tipo de dato y la clave primaria. Luego, como nos podemos dar cuenta, para establecer el nombre del atributo colocamos las dos primeras letras del nombre de la entidad en mayúscula y lo demás en minúscula hasta máximo 6 caracteres. Esas son reglas que se van poniendo a cada persona o cada institución. En este caso lo hemos hecho así. Luego también podemos dar doble clic en las relaciones y ver que para el nombre de las relaciones hemos trabajado con las tres primeras letras del nombre de cada entidad colocadas en mayúscula. Aquí están las cardinalidades, ponemos OK. Bien, ahora este sería lo que es el modelo conceptual de datos que tenemos en Power Designer. Como pueden ver, no es tan difícil de hacer. Ahora bien, pasaremos a generar el modelo físico, para lo cual nos vamos acá a la barra de herramientas y nos colocamos y damos clic en Tools. Y en la parte de aquí tenemos la opción que nos dice generar Physical Data Model. Damos clic ahí. Nos damos cuenta que está en Microsoft Access 2007 y ponemos OK. Ahora se comenzará a generar el modelo físico y aquí lo tenemos. Como pueden ver, las relaciones ya no tienen el nombre, están hechos con flechitas y además, dependiendo de las relaciones, como podemos ver entre cliente y boleto, como era de uno a muchos, el código recae sobre el boleto. Igual manera de destino a boleto era de uno a muchos y el código recae sobre boleto, es decir, sobre el que eran muchos. De igual manera aerolínea boleto eran de uno a muchos y recae su código, y en aerolínea avión igual de uno a muchos y recae el código. También hay una cosa que podemos hacer para comprobar si nuestro diagrama está bien hecho y es aplastar F4 en donde nos saldrá los errores que hemos cometido. Si no tenemos errores, bueno, pues procederemos a seguir adelante. Si tenemos errores, los corregiremos para que no presente problemas después en el momento de crear la base de datos. Ahora veremos cómo pasar lo que hemos hecho en Power Designer a Microsoft Access. A continuación, mi compañera. Hola chicos, luego de elaborar nuestro modelo entidad-relación, el modelo conceptual y ahora el físico, nosotros vamos a generar el script. Para ello vamos a base de datos, generar base de datos. Aquí seleccionamos el lugar en donde se guardará el script. Tenemos dos opciones, generación de script y aceptar. Cerrar y listo. Ahora nos dirigimos a Microsoft Access para crear una base de datos del escritorio en blanco. De igual forma seleccionamos el lugar en donde se va a guardar y listo. Al nosotros referirnos a Microsoft Access, decimos que es un sistema manejador de bases de datos relacional, debido a que la información que se encuentra aquí está en tablas y estas mantienen relaciones entre sí. Además, Microsoft Access maneja un lenguaje SQL que permite acceder a información de múltiples formas a través de comandos. Microsoft Access permite modificar
la estructura de la base de datos y también actualizar la información. Dentro de sus múltiples herramientas permite crear formularios, consultas e informes. Los formularios, también llamados pantallas de entrada de datos, nos permiten utilizar la información de una manera más práctica y agradable. Las consultas nos permiten extraer información filtrada de acuerdo a nuestras necesidades y también es el origen para crear formularios o informes. Finalmente, los informes nos permiten resumir y presentar datos de las tablas y además obedecen a una pregunta en específico. Una vez creado tanto el script como la base de datos en blanco, nosotros nos vamos a dirigir a archivos. Por lo general al disco local C, archivos de programa, Cbase, Power Designer, Tools y tenemos aquí Access 2K. Aquí nosotros vamos a seleccionar la base de datos en blanco que ya creamos. Y también el script. Crear. Bien, crear y listo. Abrimos la base de datos y como podemos ver, las entidades se han transformado en tablas y se encuentran aquí. Ahora lo que debemos hacer es insertar datos en cada una de nuestras tablas. Bien, una vez llenada toda la información, lo que vamos a hacer es a crear formularios. Para ello, crear asistente de formularios, seleccionamos la tabla de la cual queramos generar el formulario, en este caso aerolínea. Estos datos se pasan al cuadro de aquí, siguiente, siguiente, modificar el diseño del formulario y finalizar. Aquí nosotros podemos diseñar el formulario de acuerdo a nuestras preferencias, ya sea cambiando el color, moviendo el lugar de los datos a mostrarse, en fin. Además de eso, nosotros podemos insertar botones. Para ello damos clic aquí, seleccionamos y lo que nos aparece es diversos comandos que nosotros podemos elegir. En este caso, buscar registro, siguiente, y aquí nosotros tenemos la opción de presentar este comando ya sea en forma de texto o imagen. En este caso elegiremos la imagen. Siguiente, aquí escribimos el comando que sería buscar registro, finalizar y tenemos que nuestro botón sea crear. Una vez finalizado el diseño de nuestro formulario, nos va a quedar algo así. Y como nosotros podemos ver, con los botones podemos acceder a la información de nuestra tabla, aerolíneas. Ahora vamos a crear una consulta. Crear, diseño de consulta, cerramos, clic derecho, vista SQL y aquí podemos diseñar nuestra consulta. En este caso nosotros vamos a pedir que se muestre, pediremos que se muestre el nombre del cliente y el valor del boleto que adquirió. Entonces, tenemos que tenemos select cl nombre, coma, valor, from cliente, boleto, where cliente.cl cédula igual boleto.cl cédula. Terminamos con una coma y ejecutar. Y tenemos que nuestra consulta sea creada. Finalmente crearemos un informe, de igual forma crear y asistente para informes. En este caso haremos el informe de la consulta que acabamos de crear.
modificar el diseño del informe y finalizar. De igual forma que el formulario, nosotros podemos cambiar de color, mover la ubicación de los datos a mostrarse, y bien, una vez terminado el diseño de nuestro informe, tenemos algo así, en donde está cliente, tenemos el nombre y al lado tenemos lo que es el valor del boleto que adquirió. Bien chicos, esa ha sido nuestra presentación en base a un ejemplo de una agencia de viajes. Espero que haya quedado claro y les sirva de mucho. Saludos.